Hola, buen día, ¿me escuchan? Hola, buenos días. Le habla el doctor Hernández desde San Antonio de los Cobres, si se le escucha. Perfecto, perfecto, José. ¿Empezamos Paquito o esperamos un poquito más? ¿Hay muchos? Bueno. Ahí está la ventana, ¿no? Y bueno, voy a poner a compartir. Bueno. ¿Quiere tener Listo. video? No, y bueno, poner que salgamos al principio de cosas. Ah, nomás la voy a ver. Quédate tranquila, güey, que te voy por ahí. ¿Listo, Gaby? ¿Se ve Gaby? Sí. Y van a ver puntero también, así que pueden indicar. Se ve ahí, Gaby. Tranquila. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien, no es cierto? No podemos salir nosotros y otro video. Ahora no. Gaby? No, yo no. A mí me dice que no tiene ¿Lista, Gaby? Hay micrófonos que están abiertos, por favor, si lo pueden apagar. ¿Lista, Gaby? Bueno, buenos días. Hola. Vamos a hablar. ¿Me escuchas, Gaby? ¿Estás lista? Sí. ¿Ustedes nos escuchan? Sí, No sí, sé perfecto. si... Perfecto, Gaby. Dale. A ver Bueno, si está... buenos días. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados, que son bastantes. Eso nos agrada y nos da mucho gusto poder compartir con ustedes un momento. Yo soy la doctora Noemí Filomarino, de Vigilancia y Sede de Laboratorio, agradecida al doctor García Campos, que nos facilita este tipo de comunicación y a la vez de aprendizaje de diversos temas. En esta oportunidad vamos a hablar de Coqueluche, y va a estar dirigido no solo a los vigilantes epidemiológicos, sino también está dirigido a los laboratorios. Entonces, la concurrencia es linda, es buena. Vamos a exponer primero a la doctora y después yo un pedacito de lo que es la vigilancia, y la doctora va a dar una clase sobre Coqueluche, diagnóstico de laboratorio y toma de muestras. Las preguntas las vamos a hacer las vamos a recibir al último. Todas las dudas que tengan, por favor tomen nota y nos preguntan, no se queden con ninguna duda pendiente. Así que bueno, la doctora Gabriela Bravo está en el Hospital Señor de Milagro, donde está el centro de referencia de Coqueluche. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años con ella, así que bueno, conjuntamente está ella ahora con la doctora Vivi y la doctora Toscano. Bueno, Gaby, adelante, te escuchamos. Hola, buen día a todos. Bueno, yo no los veo, no sé si la presentación nuestra la pueden ver. Bueno, agradecer a Noemí con las redes de laboratorio, a Paco, que nos brinda la oportunidad, bueno, de poder capacitar un poco de lo que venimos haciendo, poder mostrar las cosas nuevas. Bueno, acá estamos con la doctora Marcela Dip. Como dijo Noemí, también está la doctora Toscano y nuestra técnica, que es Marcela Vilte, acá en el equipo de trabajo. Sobre todo queremos hacer hincapié a lo que es diagnóstico de laboratorio. No vamos a hacer mucho énfasis en lo que es la enfermedad, la patología en sí, pero sí centrarnos un poco, sobre todo en la parte de diagnóstico. Para comenzar,
La coqueluche, o conocida también como tos convulsa o tos ferina por el tipo de tos que genera en los niños sobre todo, es una enfermedad bacteriana aguda causada por Bordetella pertussis. Y es de las vías respiratorias altas, la característica que tiene, que es una patología de larga duración y de alta contagiosidad. Y también van a escuchar hablar de lo que se denomina el síndrome coqueluchoide, porque clínicamente es parecida a la tos convulsa o tos ferina, pero puede estar producida no por otro tipo de bacterias, como puede ser la Bordetella bronquiséptica, la parapertussis, también puede estar producida por micoplasma, por clamidia, por virus sincicial respiratorio, adenovirus. Entonces también es importante, ante la sospecha de tos convulsa, hacer diagnóstico diferencial con estas otras bacterias y virus. Pero para que nos quede claro, la coqueluche es producida por la Bordetella pertussis. El agente etiológico, como dijimos, es la Bordetella pertussis, que es una bacteria... Perdón, Perdón, Gaby, Gaby, perdón, ¿estás pasando diapo? no estás, Porque no no se estás ve. pasando la diapo. La estoy pasando. ¿No se ve? Porque no se ve. Quedó en la primera. Ahí no se ve donde dice coqueluche, tos convulsa, el agente etiológico. Ahí. No, no, Gaby, no se ve. Hola Gaby, no se está viendo, a ver si lo ponemos en presentación y se puede ver. A ver, escape. Ahí no se ve. Ahí pasó, ahí pasó. Sí. Ahora sí pasó, Gaby. Está Ahí vamos, Gaby. Dale. A ver ahí. Ahí está, Gaby. Ahí la vuelvo a presentación. Me parece que es el internet. Sí, por favor, arrancamos de nuevo. La primera se vio. No, no, Gaby. A ver. Solo el título habíamos visto y que hay esa Ahí de ahí está. arranca. Esa es la primera. Arranca, Gaby. Entonces, así repito, entonces la tos convulsa o tos ferina es producida por Bordetella pertussis. Después hay un cuadro que es el síndrome coqueluchoide, que es producido por otras bacterias como la Bordetella bronquiséptica, la parapertussis, también puede ser producida por micoplasma, clamidia y virus como el adenovirus o el sincicial respiratorio. Por eso es importante, ante la sospecha de un cuadro de tos convulsa, hacer diagnóstico diferencial con estos otros gérmenes y virus que pueden causar un síndrome similar. Ahí se ve esta diapositiva. Sí, Gaby, tranquila, sí. Me avisan porque yo no estoy, yo estoy con la presentación y acá pasa sin problema, pero si no la ven, por favor me dicen. Dale, Gaby. Dale. Entonces, la tos convulsa, el agente, el causante, es la Bordetella pertussis, que es una bacteria gram negativa. Una característica importante que tiene, que es el reservorio, es el ser humano. Es de alta contagiosidad, el contacto es directo a través de las secreciones, por medio de la tos, de las gotitas de flush. Tiene un periodo de incubación que puede ser de 7 a 10 días, y esta enfermedad tiene 3 periodos o fases. Una fase catarral, que es de alta transmisión, máximo contagio. Una fase paroxística. Sí. Gaby, te quedaste en la primera diapositiva. Vos sabés que debe ser un problema. Ahí sí. Ahora sí. Entonces no la... Ahora sí. A lo mejor no pasa. Ahí, mira. Ahí sí. ¿Se ve la presentación o se ve...? No, se queda no pasa las diapos, pero ahora sí pasó a la segunda. Bueno, entonces el agente etiológico es la Bordetella pertussis, que es una bacteria gram negativa. El reservorio es el ser humano. La transmisión se produce por medio de contacto directo entre las personas, a través de las secreciones que están infectadas. El periodo de incubación de esta patología es bastante prolongado, de 15 a 20 días, con una media que puede ir de 7 a 10 días. Y la enfermedad tiene 3 fases bien características. Una fase que es la catarral,
que es la de mayor transmisibilidad, mayor contagio, una fase paroxística, que es donde los niños, sobre todo, que son los más afectados, tienen los típicos accesos de tos, la tos de perro que se dice, con estridor, con vómitos. Y una fase de convalescencia que en este periodo puede extenderse hasta 3-4 semanas. Y una característica que tiene esta enfermedad que está dentro de lo que llamamos enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Es decir, que tenemos vacunación para evitar padecer esta enfermedad. El problema es que la vacuna para coqueluche, para tos convulsa, ya vamos a ver que el esquema de vacunación es con varias dosis porque no es tan inmunogénica la vacuna. Acá en la siguiente diapositiva, lo que vemos es la evolución de la enfermedad. Fíjense que en semanas puede llegar a tener un periodo hasta de 12 semanas, de 3 meses. La primera fase, que es la fase catarral, es donde el paciente tiene secreción nasal con moco, puede haber febrícula con una pequeña tos leve, y es una fase altamente contagiosa. Puede durar entre 1 o 2 semanas. Después la fase paroxística, que es donde están los síntomas que más característicos de esta patología, que son los accesos de tos que son prolongados, silbido, vómito, agotamiento de los niños, es decir, por los accesos de tos que padecen. Este periodo se puede extender hasta la semana 10, puede durar hasta 6 semanas. Y luego tenemos una fase de convalescencia que puede durar 3-4 semanas, porque la recuperación es bastante gradual. Es importante saber esta evolución de la enfermedad, de esta fase, porque de acuerdo a eso también van a ser los momentos de toma de muestra y los tipos de diagnóstico que uno va a poder realizar. Hay que tener en cuenta que esta es una patología que sobre todo afecta a los niños, a los menores de 1 año, que son los pacientes más susceptibles porque recién completan el calendario de vacunación. Esto solamente lo pongo a modo informativo, lo pueden encontrar en la EPI del Ministerio de Salud, lo sacamos de ahí, es la EPI 39, que es para la definición de casos de coqueluche. Solamente voy a hacer hincapié a lo que se considera un caso sospechoso, que son, en el caso de los menores de 6 meses, que es la cantidad más grande de pacientes que nosotros tenemos con esta patología, se define como una infección respiratoria aguda con al menos uno de los siguientes síntomas: apnea, cianosis, estridor respiratorio, vómitos, después que tienen los periodos de tos. Esto sería un caso sospechoso en un menor de 6 meses. Después, dentro de la clasificación, tenemos que los mayores de 6 meses hasta los 11 años se define como caso sospechoso aquellos que tienen tos de 14 o más días de duración, acompañado con algunos de los síntomas, como puede ser la tos paroxística, el estridor y vómitos después de la tos, sin otra causa aparente. Acá hay que tener en cuenta que tenemos el síndrome coqueluchoide, donde puede estar el virus sincicial, el adenovirus y otras bacterias. Y después, en los mayores de 11 años, es cuando tenemos tos persistente con 14 o más días de duración, sin otra sintomatología acompañante. En la EPI 39 van a poder encontrar bien lo que son las definiciones de caso sospechoso, confirmado y caso probable y caso descartado, y está toda la normativa de lo que es toma de muestra y qué tipo de muestras se van a tomar. Todo esto está sacado de ahí. Entonces, ¿a quién vamos a realizar diagnóstico de laboratorio? Tengamos en cuenta que ahora estamos en este periodo invernal, donde estamos en una vigilancia intensificada de esta patología. Y muchas de estas patologías si podemos tener coinfecciones dentro de lo que son los virus, es decir,
tanto el virus sincicial respiratorio, sobre todo donde encontramos un alto porcentaje de coinfección. Entonces es importante poder hacer diagnóstico diferencial. El cuadro, la sintomatología de esta patología es bien característica, es decir, los accesos de tos, esa tos paroxística, es muy característica de la coqueluche. Entonces, vamos a realizar diagnóstico de laboratorio a todo paciente entonces que cumple con la definición de caso sospechoso, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Lo que se debe tomar es una muestra de aspirado nasofaringeo o hisopado nasofaringeo, que son las muestras que nosotros necesitamos en el laboratorio para hacer diagnóstico, que es un diagnóstico molecular lo que hacemos. La muestra se deriva al centro de referencia para su procesamiento correctamente identificada con ficha epidemiológica completa. Eso es fundamental, la ficha epidemiológica completa. Siempre hacemos hincapié en todos estos datos porque depende de lo que es la fecha de inicio de síntomas, la fecha que al paciente se le toma la muestra. Vamos a saber qué tipo de metodología o qué se va a hacer en esas muestras que recibamos. Y otra cosa importante a tener en cuenta que muchas veces no se anota en la ficha epidemiológica es el esquema vacunatorio que tiene este paciente. Es decir, la mayoría de muestras que nosotros recibimos son de niños menores a 1 año. Se supone que los niños menores de 1 año ya tienen que tener puesta algunas de las 3 dosis que entran dentro del esquema. Entonces eso es fundamental. Los datos de vacunación que normalmente no vienen en la ficha. Y algo también importante es si están en tratamiento o no. Normalmente estos chicos están, cuando llegan con este cuadro de tos paroxística, se los medica con acitromicina, que es el tratamiento que está dentro del esquema. Entonces muchos de estos chicos ya vienen medicados y eso es importante porque de eso también van a depender los resultados que uno obtenga. Fundamental a la hora de derivar la muestra es poder hacer la carga en CISA y hacer la derivación virtual, porque a partir de ahí van a tener la escuela la devolución de los resultados. Es decir, la precisión del diagnóstico de laboratorio de la coqueluche va a depender de la calidad de la muestra que uno tome. Eso es fundamental y lo hemos visto que en muestras de pacientes con diferencia de 2 o 3 días los resultados son distintos y eso está relacionado directamente a la calidad de la muestra que se tome y también va a depender del momento en que se haga la toma de muestra. Acuérdense que teníamos 3 fases de la coqueluche, la catarral, la paroxística y de convalescencia. Entonces eso es importante también a la hora del diagnóstico. ¿Qué tipo de muestras vamos a necesitar? Aspirado nasofaringeo es para todos, es la muestra ideal, menores de 5 años. Es decir, la toma de muestra es la misma que ustedes vienen viendo, que ya se deben haber capacitado en todo lo que es virus respiratorio. Compartimos las muestras. Entonces esa es la muestra ideal, es el aspirado nasofaringeo. También se puede recibir los hisopados nasofaringeo en los mayores de 5 años. Que algo importante acá que siempre hacemos hincapié es que por favor las muestras no se tomen con hisopos de algodón, porque eso sí produce errores después cuando se van a hacer las técnicas moleculares. Y otras muestras que se puede tomar que nosotros las recibimos pero no procesamos acá son muestras de sueros. Generalmente las muestras de sueros se toman a los adultos. ¿Qué pasa con el adulto? Los adultos generalmente son los que transmiten la enfermedad a los niños, los abuelos, las madres, los padres, los hermanitos. Y como el cuadro clínico en los adultos, esos accesos de tos no son tan fuertes, normalmente el adulto se medica y no llegamos al diagnóstico molecular, sino que generalmente al adulto llegamos cuando está en la fase de convalescencia. Entonces, en el adulto, para hacer el estudio, lo que se pide son muestras de suero. Nosotros acá las recibimos a las muestras de sueros para hacer IgM o muestras pareadas para hacer IgG,
y se deriva al centro de referencia. Pero bueno, no es la muestra para hacer un diagnóstico de un cuadro agudo de esta patología. Entonces, importante, la muestra adecuada es el aspirado nasofaríngeo en los niños. El hisopado nasofaríngeo con hisopos de dacrón o rayón, no usar por favor los hisopos de algodón porque producen inhibición después a la hora del diagnóstico molecular. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Qué tipo de muestra vamos a usar? Esto es importante y esto también está en la EPI de virus respiratorios del Ministerio de Salud de acá de la provincia, y esto es algo importante para poder unificar muestras. Normalmente nosotros, las muestras que recibimos, compartimos cuando se hace el diagnóstico dentro de lo que es el panel respiratorio para el virus de influenza. La coqueluche, al ser una bacteria, es mucho más, más resistente. La cantidad de material que tiene, de material genético, de ADN que tiene, es mucho más alta y es mucho más resistente que en el caso de los virus. Por eso van a ver que las muestras que se pueden recibir perdón, no las muestras, sino los medios de transporte que se usan para hacer diagnóstico con bordetela se comparte con los virus respiratorios. Es decir, que los mismos medios de cultivo, los mismos medios de transporte que ustedes reciben en los hospitales, en los laboratorios para virus respiratorios, nosotros lo podemos usar para hacer diagnóstico de coqueluche. El medio de MTB, que es el medio in-house que usan acá y que ustedes reciben, nos sirve, también nos sirven las muestras de virus pool. Y algo que es exclusivo de coqueluche es que también pueden tomar las muestras en solución fisiológica. Muestras con hisopo de dacrón y la ponen en solución fisiológica en caso que no tengan algún medio de transporte. ¿Qué es importante y a tener en cuenta en el caso que se tome en solución fisiológica? Que la muestra debe enviarse inmediatamente. Acuérdense que la solución fisiológica no conserva estas muestras y se pueden contaminar generalmente con levadura. Entonces, el envío debe ser inmediato. Es decir, tratamos de que las muestras tomadas con solución fisiológica sean de lugares de cercanía y los lugares más lejos, donde por ahí las condiciones de temperatura o de llegar hasta acá son más dificultosas, sean en los medios de transporte, en el ViroPool o en el MTB, que es el que se distribuye a todos los laboratorios. Pero se puede tomar con solución fisiológica teniendo en cuenta eso, que el envío debe ser inmediato. Así que compartimos muestras. Y algo importante también que pedimos y queremos redundar es que cuando quieren hacer diagnóstico tanto de virus como de bordetela, que por favor vengan con las fichas epidemiológicas correspondientes a la patología que se quiere determinar. Muchas veces, es decir, en la misma ficha que mandan para panel respiratorio, para influenza, viene escrito a veces ilegible coqueluche o bordetela. Como acá las muestras se reciben en un lugar común, muchas veces pueden quedar sin hacer. ¿Por qué? Porque no traen la ficha, no hay un pedido médico donde se solicite el diagnóstico para coqueluche. Entonces, por favor, que venga cada patología que se quiera hacer diagnóstico con su ficha epidemiológica correspondiente. La ficha epidemiológica la pueden encontrar también en la página de epidemiología del Ministerio de Salud, de acá de la provincia. Entonces, habíamos dicho que para optimizar el diagnóstico... Sí. Gaby, sí. Perdón, te hago una pregunta antes que sigamos. Sí. Porque te pregunto por qué la realidad de mucha gente, sobre todo la del interior, y ahora con el tema de los antígenos, de los test rápidos que se utilizan, Sí. yo sé que están mandando el mismo tubito donde sacan para el test de antígenos para hacer para virus respiratorio. Esa muestra que viene de test rápido de antígenos, ¿te sirve para hacer coqueluche? Mira, lo que tiene el test, el tubo que trae el test rápido para antígeno es un lisante. Es
Es decir, nosotros no lo hemos probado directamente porque, a ver, no nos llegó y no tuvimos la oportunidad. En realidad tendríamos que hacer un estudio paralelo, pero, a ver, yo creo que a fines de mesada sí sirve porque esa misma muestra para antígeno se la usa para hacer la PCR para COVID y los resultados están vistos que se correlacionan. Yo no creo que haya ninguna interferencia con este caso de la bordetela, que es una bacteria mucho, con mayor carga de material que uno puede recuperar para hacer después una PCR. No tenemos la experiencia, no hemos tenido muestras. En general, es decir, como la clínica de la coqueluche es tan característica, esos accesos de tos, y es más que todo en niños, por ahí no hemos manejado ese tipo de muestra. Pero yo no creo que a fines de interferencias en la PCR pueda tener algún problema. No hemos tenido, pero para COVID funciona bien, que es un virus que es por ahí un poco más complicado, siempre el diagnóstico, la conservación de las muestras en los virus, así que calculo que acá no vamos a tener inconveniente, pero no hemos tenido. La verdad que no nos han pedido, viste, y la población, claro, y la población no es la misma. Es raro, nosotros normalmente no manejamos las muestras para bordetela generalmente son muestras de niños y generalmente para achicar la edad menores de 1 año, porque ahí es el cuadro más grave. Viste que los antígenos normalmente que se reciben son de adultos. No sé si está... Sí, perfecto. La sí, por ahí yo te pregunto porque por ahí hay adultos sí. donde se puede hacer un estudio de contacto con una sintomatología y por ahí, viste, se le hace el antígeno en el caso de los hisopados y podríamos tener la muestra y aprovechar que está con sintomatología, sobre todo como te digo en los contactos, Sí. hacer de ahí. Yo Claro. creería que no tendríamos problema porque viste Claro. que se hace con una técnica que es de extracción con proteínas acá, entonces me parecería que no, pero bueno. Porque yo creo que en a esos fin casos puntuales. Claro, de diagnóstico, yo te hablo de diagnóstico molecular, ¿no? De diagnóstico Perfecto. molecular no va a haber problema. A ver, ¿por qué? Porque Perfecto. está visto que la PCR para COVID, con la muestra que se toma para antígeno, funciona perfectamente. Así que a fines de diagnóstico molecular, yo no creo que haya ninguna interferencia, porque de última, lo que tiene el medio para el antígeno es un lisante, para que se la proteína, el antígeno que uno quiere medir. Así que no creo que tenga problema, y nosotros mismos a la muestra, a la hora de procesarla, le hacemos justamente un lisado para poder liberar todo el Exactamente. Así que no creo que haya problema. Estaría bueno, si hay que nosotros, la verdad que sería una buena manera de corroborar si tenemos esa muestra, si se obtienen resultados positivos en el caso que así lo sean. Uno trata de minimizar todos los problemas que sabemos que se tienen en el interior desde la toma de muestra hasta lo que es el transporte. Y nunca rechazamos la muestra hasta no procesarla y hacer lo máximo que se pueda, porque sabemos que atrás de eso hay un paciente que está esperando un resultado. Lo mismo ante cualquier duda o algo que uno tenga, bueno, pide una segunda muestra o ya se comunica. Y en el caso que pueda pasar esto, suponete que pase así y que tengan esa muestra y el diagnóstico no quede claro, ahí en ese caso del adulto, que yo creo que es donde se va a presentar este tipo de muestra, se podría tomar una muestra de suero y nosotros se la podemos derivar, que lo hemos hecho en alguna oportunidad. Normalmente esta población adulta no llega a la consulta. A ver, cómo llegan cuando se hace la búsqueda, creo que vos ya vas a hablar de esa parte, como ser contacto, que son los que transmiten o contagian a los niños. Entonces nosotros no manejamos ese tipo de población. No sé si está
entendido, pero Claro, Gaby, seguí. ¿ah? Sí, Entonces, dale, como tranquila, sí. Gaby, una consulta, puede ser. sí, Eh, los estudios de serología se pueden plantear, por ejemplo, para estudios de personal de salud en caso de brotes institucionales o algo de eso, ¿lo podemos promocionar? ¿qué experiencia tenemos nosotros en los brotes que nos ha pasado con el materno, que nos derivan, igual que el interior, la mayor cantidad de muestras, que cuando tuvimos los pequeños brotes, ¿qué se vio en el materno? A ver, porque venían de chicos de días o menos de un mes, es decir, que estaban internados, y lo que hemos hecho dos años consecutivos con Noemí, creo que todavía estaba acá, se estudió directamente, se hisopó a los médicos, a los enfermeros, y ahí estaba el foco. Ni siquiera, mira, cómo será la PCR que tiene la positividad que se mantiene hasta el mes. Vos fíjate que hasta las 4 semanas, más de 5 semanas, que con PCR pudimos se pudo encontrar a dónde estaba el foco. Los dos brotes grandes que hubo hace un par de años en el materno, en la terapia, era de ahí mismo, por ahí de los enfermeros que trabajan en distintos lugares y van al hospital materno, y bueno, y ahí, o con esos resfríos. ¿Qué pasa con el adulto? Como la sintomatología no es tan con esos accesos de tos como tiene el niño, esos pequeños resfríos a veces pasan desapercibidos. No se lo podría plantear desde el lado serológico, pero en ese momento se hizo la búsqueda por medio de los hisopados y con PCR de los estudios de los contactos. Pero no habría problema de hacerlo por serología, pero me parece que con la PCR, con el periodo que tiene de positividad que es tan prolongado, vale la pena intentar primero por ese lado porque es mucho más rápido. Listo, gracias. No, entonces, como habíamos dicho, el diagnóstico, la calidad del diagnóstico va a depender de la muestra, que es lo que venimos hablando, y del momento en que se tome, es decir, cuáles van a ser los tiempos óptimos para las pruebas que vamos a realizar. Dentro de la bordetela es una bacteria y también se puede hacer cultivo celular. Esa es la prueba, ese es el gol estándar por la alta especificidad que tiene el cultivo. ¿Qué es lo que tiene el cultivo? Que solamente se puede realizar hasta la segunda semana de la fase, hasta la fase, vendría a ser en la fase catarral. Porque normalmente cuando el paciente ya comienza con síntomas, se lo medica. Entonces, la medicación, es decir, cuando ya se le da el antibiótico, esos cultivos van a ser negativos. El problema del cultivo también es que son cultivos que son un poco más engorrosos en medios especiales, por eso no es la técnica que se utiliza como rutina para diagnóstico por el tiempo que lleva. La PCR, fíjense que puedo hacerla desde que el paciente está con síntomas, es decir, en la fase catarral, y en la fase paroxística, la cuarta, quinta semana. ¿Qué es lo importante de la PCR? Que nosotros en 24 horas tenemos un resultado. Si la PCR tiene una alta sensibilidad y también tiene una alta especificidad, no del 100% como tiene el cultivo, pero 98-99%. Y la serología, como vemos en general para todas estas patologías, los anticuerpos aparecen recién a los 10 días, a los 15 días. Entonces, a partir de ahí podemos hacer serología. Para hacer diagnóstico por medio de la serología se necesitan muestras pareadas, es decir, una primera muestra al comienzo de los síntomas y a los 20-25 días una segunda muestra para ver si hay cuadriplicación de títulos. Es decir, para un cuadro agudo realmente no nos sirve. Entonces, en el centro de referencia, en La Plata, lo que se busca es hacer un diagnóstico rápido, por eso se usa la PCR como método diagnóstico. La PCR tenemos distintas metodologías con distintas partes del genoma de la bacteria. Podemos hacer una PCR convencional o de punto final, o se puede hacer una PCR en tiempo final. Por eso es importante y hacemos hincapié en la fecha de inicio de síntomas, en la fecha de toma de muestras.
¿Mm? Todo esto va a contribuir a la calidad del diagnóstico y al resultado final. Bueno, ¿qué podemos ver acá? Que en los niños, nosotros, ¿qué hacemos en los laboratorios? A todos los niños menores de 1 año y hasta 11 años se hace PCR. ¿Mm? La PCR se hace desde que el niño comienza los síntomas, es decir, en la fase catarral, hasta la fase paroxística, es decir, que hasta 1 mes, más o menos, un poquito más, podemos hacer diagnóstico por biología molecular. Y en los adultos, como preguntaba Paco acá, normalmente el diagnóstico suele ser serológico, porque uno al adulto, a menos que, que la consulta sea muy temprana o que no se haya automedicado, el adulto ya llega en la fase de convalecencia o no llega o se lo encuentra porque es un contacto en una casa donde uno tiene un niño, un menor de 1 año, que es positivo. Acá en este cuadrito lo que vemos es la sensibilidad de los métodos que venimos hablando de acuerdo a la fase de la enfermedad en que nos encontremos. Fíjense que como prueba de diagnóstico, que ustedes ven acá, la PCR es positiva tanto en la fase catarral como en la fase paroxística. El cultivo es bueno en la primera etapa de la enfermedad, pero ya después, cuando el paciente tiene realmente los síntomas, pueden negativizarse. Nosotros en la PCR necesitamos el RNA, así que no necesitamos ya la bacteria viva para que pueda crecer en el cultivo. Por eso es mejor a la hora de hacer diagnóstico. Pero es importante saber que el gol estándar siempre van a ser los cultivos por la alta especificidad. ¿Cómo? Ah, perdón. No sé si vos querés... Marcelo. Bueno, entonces, nosotros acá en el laboratorio de nuestro hospital, en el laboratorio de virología, lo que hacemos es el diagnóstico molecular. En este momento estamos todavía trabajando con una PCR convencional. Nosotros trabajamos con el laboratorio de La Plata, que es el laboratorio de referencia a nivel nacional, y estamos en proceso de poner una PCR, una múltiple, una PCR real time. ¿Qué es importante saber? Acuérdense que habíamos hablado que la coqueluche es producida por la Bordetella pertussis y tenemos después el síndrome coqueluchoide, donde puede haber otras 2 bordetelas que son las que más pueden encontrar después de pertussis, que es la bronquiséptica y la Olmesii. Nosotros acá en el laboratorio usamos una secuencia, un primer, para hacer PCR, que es una secuencia que se llama IS. Esa secuencia es una secuencia común a estas 3 bordetelas que ustedes ven acá. Bordetella pertussis, Olmesii y bronquiséptica. Por eso cuando nosotros hacemos una PCR con esta secuencia de primer que se llama IS, que es una secuencia de ADN, una secuencia de inserción, nosotros informamos, o lo van a ver en CISA, como Bordetella SP. ¿Por qué? Porque no es específico para Bordetella pertussis. Esta secuencia nosotros normalmente la usamos en los periodos donde recién comienzan a aparecer los casos, porque eso me permite como ir discriminando, es decir, me sirve para el inicio de la patología. Y después tenemos también para hacer detección de la Bordetella pertussis, que es lo que ustedes van a ver normalmente nosotros de rutina, ya en este periodo donde tenemos, cuando empezamos a tener el pico, lo que usamos es la detección del ADN de Bordetella pertussis, que es una secuencia específica de Bordetella pertussis, que es una secuencia de la toxina de la Bordetella. Dentro del algoritmo diagnóstico sería importante realizar, hacer la secuencia con los primer IS, donde nosotros íbamos a encuadrar la Bordetella pertussis, la Olmesii y la bronquiséptica, pero confirmar con una segunda PCR para Bordetella pertussis, para esta secuencia que es de la toxina de la Bordetella.
¿Y por qué es importante saber qué es Bordetella pertussis? Porque la vacuna, esta es una enfermedad inmunoprevenible, la vacuna es para Bordetella pertussis. Entonces también a fines epidemiológicos es importante saber si está circulando realmente es Bordetella pertussis o no, o se nos está introduciendo alguna otra de estas bordetelas. La detección del ADN para Bordetella pertussis es una prueba molecular, es una PCR convencional desde el punto final que es altamente sensible y específica. La puedo hacer desde que el paciente comienza los síntomas hasta el mes. Se puede hacer tanto por PCR convencional como por real time, como habíamos dicho, y la muestra ideal es el aspirado nasofaríngeo. Siempre esa es la muestra ideal para todo lo que es diagnóstico molecular en estas enfermedades respiratorias. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto, alguna consulta, o lo dejamos para el final? Final, Gaby. Así termina. Listo. Las muestras, importantes, sobre todo para todos aquellos que deriven las muestras. Las muestras acá se deben mantener refrigeradas, por favor, no congelarlas a las muestras, mantenerlas en heladera. Una vez que se tomen las muestras, sobre todo en el interior, tratar de mandarlas en el día, no tenerlas más de un día en heladera. Siempre con la ficha epidemiológica completa, siempre hacemos hincapié, fecha de inicio de síntomas, fecha de toma de muestra, los antecedentes de la vacunación, si el paciente está con tratamiento médico o no. Si acá vemos, la mayoría de estos niños están tratados con acitromicina, ya vienen medicados. El lugar de residencia es fundamental en la ficha epidemiológica. La carga en CISA, si tiene un apartado, ustedes sabrán, donde dicen de dónde es el paciente. De acuerdo a eso, epidemiología después va a ir a hacer el tratamiento en el foco. Eso ya lo va a explicar bien en Noemí. El domicilio del paciente, cuál es el hospital que deriva. Es distinto el lugar derivante que el lugar donde vive realmente ese niño que se le envía la muestra. Obviamente siempre manteniendo la cadena de frío. Acá ustedes pueden ver que nosotros recibimos en 80%, un 90% este tipo de triple envase, pero siempre por favor pónganle los refrigerantes, es decir, que conserve la cadena de frío la muestra. Y también el que lo tenga en triple envase. Acuérdense, la mayoría de veces nosotros, muchas de estas muestras que recibimos, sobre todo del interior, vienen para diagnóstico también del panel de virus respiratorio. Y la conservación es fundamental, sobre todo para los virus. La bordetela por ahí resiste más, las bacterias resisten más, pero no así los virus. Entonces eso es fundamental. O el triple envase casero, que es lo que manejamos la mayoría, o por favor en triple envase, con ficha epidemiológica completa. No importa si no está el pedido médico, pero sí por favor la ficha epidemiológica. Este grafiquito es para mostrar lo que venimos viendo en este año 2022 hasta la semana epidemiológica 28. Bajó muchísimo la cantidad de positivos en relación a los años anteriores, y esto está directamente relacionado con la vacuna. Fíjense en que nosotros tenemos estudiadas en el laboratorio 614 muestras, donde solamente tenemos un porcentaje de positividad del 6%. Recién en la semana epidemiológica 22 empezamos a tener los primeros casos, pero la verdad que comparados con años anteriores son bajos. Y en este gráfico lo que queremos mostrar es que fíjense que de estos positivos que tenemos, de este 6%, de estos 36 casos positivos, el 67% de positivos está en menores de 6 meses, que son los niños que todavía no han completado su esquema de vacunación. Y siempre el grupo etario son niños. Nosotros no recepcionamos muestras del adulto, porque por la sintomatología y por la clínica característica que tiene esta patología. Este grafiquito de acá es para mostrarles lo que les dije recién de la vacunación. Esto es de un trabajo que realizamos con la doctora Filomarino y el doctor Paco en el año 2015,
2015 creo que sí, 2015 fue. Acá lo que hicimos fue ver la confección de bordetela y el virus sincicial respiratorio, pero nos salió el dato que quise sacar de acá, es comparar el año 2015 de este trabajo con lo que venimos viendo en el año 2022, es decir, con las mismas semanas epidemiológicas, es decir, hasta la semana 28. Fíjense en que en el 2015 teníamos un 39% de positividad comparado con el 6% que tenemos en este año. Y esto es gracias al esquema de vacuna que tienen los niños. Esta es una enfermedad que es inmunoprevenible. Fíjense que empieza la vacunación, comienza en el recién nacido y la tenemos hasta el adulto. ¿Por qué? Porque es poco inmunogénica. Es fundamental en esta edad, acá, hasta el año de vida, que el niño tenga las 3 dosis. La primera dosis se da a los 2 meses, a los 4 meses se pone la segunda dosis y a los 6 meses se pone la tercera dosis. Ese sería el esquema completo en los niños menores de 1 año. Mismo ahí Noemí lo va a hablar mejor. Y después tenemos las distintas dosis de refuerzo. Se introdujo una dosis en la embarazada en el tercer trimestre, que es importante, que fue importante, y que también redujo un montón los casos en los recién nacidos. Después de la introducción de la vacuna en embarazada, es fundamental que personal de salud que maneja niños menores de 1 año tenga una dosis de refuerzo y aquel que así lo necesite. Pero el esquema de vacunación completa en menores de 1 año, que es la población más susceptible a esta patología, se completa con 3 dosis. Por eso la mayoría de casos que nosotros tenemos se da entre 2 y 4 meses, que es cuando recién empiezan a recibir la primera dosis de vacuna. Es una vacuna poco inmunogénica. Por último, para terminar, la vigilancia del laboratorio y la clasificación de los casos permiten monitorear el comportamiento de la enfermedad, así como el impacto de las acciones de vacunación, que es lo que venimos viendo, que son esenciales para la toma de decisiones adecuadas y oportunas en la población. Nuestro laboratorio está en el Hospital Señor del Milagro, el laboratorio de virología, es en el mismo lugar donde hacemos el diagnóstico de los arbovirus, de dengue. Acá trabajamos, recepcionamos las muestras los 365 días del año, de lunes a viernes, en el laboratorio, de 7 a 16 horas se reciben las muestras. Y ya en feriados y el fin de semana, las muestras se reciben en la guardia, en el laboratorio de guardia. Bueno, acá está el mail nuestro, como ya habíamos dicho, nosotros somos acá 3 Bioquímica, nuestra técnica que es Marcela. Estos son nuestros números de teléfono, tienen nuestros mails, nuestros contactos, cualquier duda, acá estamos para lo que necesiten y muchas gracias. Hola Gaby, ¿cómo te va? Sí, yo no veo, a ver, espera si, no sé quién está hablando, espera a ver si, ahí está, Maricruz. Yo, Maricruz. Excelente la presentación, como siempre, Gaby. Lo que nos suelen preguntar a veces es cuánto demoran en darte el resultado, cuánto Mira, menos de 24 es que se horas. mandó la muestra. Claro, estoy con Marcela acá, pero creo que en un rincón. No, en menos de 20. Mira, nosotros las muestras que las recibimos hasta las 12 del mediodía las procesamos en el día. Si las muestras que recibimos hasta el mediodía las procesamos en el día. De acá los resultados en menos de 24 horas ya están. A menos que sea fin de semana. Perfecto. Pero en 24 horas, Bien. 24 horas está el resultado. Bien, buenísimo, gracias. Hola Marcela, ¿cómo andás? A ver, vamos a poner. ¿Escuchás?
Gaby, Sí, te sí, te hago escucho. acá unas preguntas porque tengo por el chat para que las contestes. De San Antonio de los Cobres pregunta si se envía la muestra si es una sola muestra la que envías y que hay que mandar la ficha epidemiológica. Te preguntan si es una sola la muestra la que tiene que mandar. Una sola muestra que la compartimos con virus respiratorio, pero con las dos fichas para que nosotros sepamos que quieren diagnóstico de virus respiratorio y de bordetela. Con dos fichas, por favor. Bien. La otra pregunta de Tartagal es si el resultado afecta si la toma de muestras se realiza en las primeras 2 semanas, las primeras 2 semanas, si ya se inició tratamiento. No, porque como decíamos recién, nosotros hacemos diagnóstico molecular, no cultivamos el virus. Lo que necesitamos es el RNA de la bacteria, el DNA, perdón, de la bacteria, y aunque la bacteria ya no exista, esté muerta, el ADN sigue. Entonces no importa que el paciente esté con tratamiento, la gran mayoría de muestras que nos llegan, los pacientes están con tratamiento. Pasa que el cuadro de Coqueluche es prolongado, fíjense que puede llevar hasta 12 semanas hasta resolver la patología. Entonces el paciente está medicado y sigue con tos, pero no hay problema si está medicado. Bueno, yo quiero decirte que para que más o menos lo aclaremos, porque el Papa Francisco a partir de junio está empezando a hacer PCR real time, pero para bordetela SP, ¿sí? O sea, no específicamente para bordetela pertussis, que es la que estamos haciendo hincapié que necesitamos para el diagnóstico. Hasta ahora va procesando pocas muestras, pero por ahora son todas negativas. ¿Qué pasa en el caso de que una muestra les dé positiva? Y es importante saber si, a fines epidemiológicos, pero repetimos que esto es una enfermedad inmunoprevenible y la vacuna es para bordetela pertussis. Entonces, es importante saber si esa bordetela es bordetela pertussis o no. Nosotros acá, en este momento, hacemos directamente bordetela pertussis porque ya empezamos a tener los picos. Vos vas a mostrar ahí que ya estamos en un pequeño pico. Entonces, la verdad que para nosotros, por el tipo de muestra y la cantidad de muestras que tenemos, directamente vamos a bordetela pertussis. Entonces lo ideal sería entonces que si hay alguna muestra del Valle del Lerma, que es el que está monitoreando Papa Francisco, la muestra que sea positiva sea derivada, ya sea a Marwan o al centro de referencia de ustedes, que hacen directamente para el promotor de la toxina de bordetela pertussis, que es la que confirma el diagnóstico para bordetela. Para Coqueluche. ¿Sí es? Claro, eso para Coqueluche, confirma el diagnóstico para Coqueluche, que es la bordetela pertussis. Nosotros hacemos ahora nosotros estamos haciendo y usando esos primers específicos para la toxina que es la bordetela pertussis. Lo que pasa que el primer que ustedes usan, acordate, es el promotor de la toxina pertussis, que es específico de pertussis. Por eso es que es confirmatorio el diagnóstico de Coqueluche. Exactamente, tal cual, sí. Entonces la secuencia de inserción 481 que utilizaría el Papa, a pesar de ser una técnica de real time, necesitaría una confirmación. Y en esos casos, en el CISA, habría que hacer la derivación, ya sea Malbrand o yo sugeriría acá que es más rápida la respuesta que van a tener. ¿Así es? Lo que nosotros estamos haciendo esa directamente en este momento ya no hacemos ni ese por una cuestión de la cantidad de muestras que tenemos, porque el 90% son bordetela pertussis. Estamos haciendo directamente para ese gen específico. Entonces acá nosotros le confirmamos si esas IS que son positivas, que es bordetela SP, son pertussis o no. Si me dan negativo acá en el laboratorio,
probablemente sea alguna de las otras, la Holmesi o la parapertusis. La Si bronquicepsia. bien es cierto que si bien es cierto, son importantes también, no son, tienen cuadro más leve y no son inmunoprevenibles. No, Y ahí claro, está la diferencia con la TPS de la pertusis. sí. Eso Yo no, por un lado. Por otro lado, sí, quería recalcar un poco que, ¿me escuchás? yo Por sí, otro sí, lado, quería recalcar un poco que en el caso del Instituto Malbrand, acá hay algo que hay que diferenciar. El centro de referencia nacional está en La Plata, que es la Facultad de Biotecnología a cargo de la doctora Osta. sí, Eso por un lado. Por otro lado, el Instituto Malbrand también hace diagnóstico, sí, cultivo molecular y serología. sí, Lo que pasa es que la diferencia es que él de La Plata no solamente hace diagnósticos, sino también estudia todo esto de la fase de vacunación y cómo funciona la vacuna y cómo cambiar, por eso son los creadores, digamos, de la pertussis, de la vacuna, por eso es que la necesitan. En cuanto a la serología, yo quería decir, se estaba haciendo la muestra variada para IgG, pero el Malbrand ahora tiene una técnica que es directamente una IgG, pero que ya no es un cultivo, sino es en ELISA, que directamente con ese ELISA a una sí. IgG, pero utilizando también la toxina de la pertussis, lo diagnostica a través de una sola muestra de suero. O sea, cualquiera de las dos opciones son válidas en el caso de la serología. Sí. Nosotros la experiencia, vos estabas acá cuando hicimos, que cuando hubo en el materno directamente con PCR en el adulto y fueron Exactamente. positivos. Sí, porque la verdad Sí. que un periodo Porque la bastante. serología demoraba y no lo mandaba nunca los resultados, más o menos así. Y con PCR, porque es tan prolongado el periodo que se mantiene positiva, que se pudo hacer diagnóstico y ver a dónde estaba el foco realmente en el caso de esos pequeños brotes que a veces que tienen los hospitales, sobre todo los que tienen terapia intensiva. Listo. Bueno, yo les voy a dar una pequeña presentación nada más. En realidad lo que yo quiero darle es la presentación oficial del Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria actualizada al 2022, que salió hace poquito, donde ahí en realidad este manual lo que contempla son fichas técnicas para la vigilancia y la notificación de todos los eventos que son de notificación obligatoria, que actualizado al 2022 serían 151. A su vez, este manual está subdividido en categorías, en subcategorías que serían 14, las cuales cada evento tiene su subcategoría y que alude a la problemática que puede llegar a tener en salud pública. Entonces yo lo que voy a hacer es darle el manual, creo que Paquito lo puso ya a disponibilidad de los vigilantes, así que los pueden ver, es un manual de 500 hojas. Yo lo único que hice es sacar lo que dice sobre la vigilancia y control de eventos de la GENO de Coqueluche, a modo informativo para que lo vayan teniendo en cuenta. Bueno, como evento, la Coqueluche, ustedes ya saben, figura dentro de las categorías de los eventos transmisibles y como subcategoría dentro de estos 14 grupos está como enfermedades prevenibles por vacuna, al igual que difteria y tétano. El hecho de que este manual los ordene de acuerdo a subcategorías, que son 14, no significa que una excluya la otra, porque por ejemplo ustedes me pueden decir fiebre amarilla, pero fiebre amarilla, si bien es cierto, también es una inmunoprevenible, está catalogado en otra categoría por su importancia en salud pública dentro de los transmitidos por vectores. Y bueno, en este manual acá lo que ven ustedes cómo lo describen a Coqueluche, como un evento, Coqueluche tos convulsa, dentro del grupo de la categoría de la Coqueluche, la subcategoría sería enfermedades prevenibles por vacuna. Define la Coqueluche, que ya la doctora lo dijo claramente, donde acá lo que hay que tener en cuenta
es que el periodo más contagioso es el catarral, que es altamente contagioso, que afecta a los niños menores de 6 meses y que se presentan en ciclos epidémicos de cada 3 a 5 años, de los cuales los meses más de mayor incidencia serían los meses de invierno y los inicios de primavera. Entonces, haciendo un resumen, ya sabemos que el agente etiológico es Bordetella pertussis, que tenemos otros grupos de Bordetella, donde tenemos la Parapertussis y otros 16 especies más de género de Bordetella, pero que, si bien es cierto, pueden causar el síndrome coccelloide, como dijo la doctora, o tos convulsa, pero por lo regular resulta de ser una sintomatología leve y no es inmunoprevenible. Eso es importante que le quede claro. Tanto vector como reservorio es el ser humano. O sea que acá es el contacto directo entre ser humano. El objetivo de esta vigilancia, según este manual, es lograr la detección oportuna de casos sospechosos para realizar la acción de control correspondiente. Y esto es importante, ya lo vamos a ver cuando yo les muestre algunos grafiquitos que hemos preparado, no solo que contribuyen a disminuir la transmisión, sino la mortalidad en los grupos de mayor riesgo, que serían los menores de 6 años, de 6 meses. Y a la vez monitorear el comportamiento de la enfermedad, así como el impacto de las acciones de vacunación. Por eso es importante que lleguemos al diagnóstico definitivo de Bordetella pertussis, esencialmente para la toma de decisiones adecuadas y oportunas. En cuanto a la notificación, hemos dicho que este manual está basado en los eventos de notificación obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que Coqueluche está encuadrado dentro de esa modalidad de notificación. Por lo tanto, la notificación tiene que ser nominal e individual. O sea, tanto positivos como negativos se cargan en forma nominal individual, o sea, uno por uno. La periodicidad es inmediata, o sea que no requiere una carga que no sea, por eso el resultado tiene que ser inmediato, y se supone que el resultado, bien dijo la doctora, es en 24 horas, y la periodicidad de la notificación es inmediata. O sea que ante un caso sospechoso, lo primero que tiene que hacer es notificar. Y tanto los que se notifica, tanto los componentes clínicos, laboratorio y epidemiológico. Yo les traigo un grafiquito de lo que más o menos la doctora el 15 de julio, que es de la mitad de la semana 28, de las muestras que se están procesando, y estamos viendo que acá en naranja les puse que un marcado caso se empieza a evidenciar a partir de la semana 24, que es la semana epidemiológica que abarca más o menos principios de julio. Ahí es donde uno empieza a ver un leve aumento de los casos positivos de coqueluche. Por eso que les quiero mostrar no números, sino decirles que la vigilancia de coqueluche se realiza durante todo el año, a diferencia de los virus respiratorios. Nada más que en estos meses es donde más se manifiesta, porque son los meses donde se hace no solo diagnóstico diferencial, sino que en los meses de invierno y primavera son donde se presentan los mayores casos. Con respecto a la distribución de los grupos etarios, hemos dicho que los más afectados son los niños, pero acá yo quiero recalcarles que es importante la comunicación entre el epidemiólogo y el laboratorio, porque nosotros lo hemos incorporado en ese año en lugar de residencia, aparte del lugar de procedencia de la muerte. Y gracias a esa incorporación del lugar de residencia, uno puede, de acuerdo, porque por lo general estos chiquitos están internados en el hospital materno, que es el 90% de las muestras que recibimos. Entonces, los epidemiólogos de ahí, la doctora Chamo y la doctora Falco, nos van avisando y nos van diciendo dónde vive el paciente. Entonces, ¿eso qué nos permite a nosotros estudiar esto? Un estudio de contacto o los estudios de las personas desde el lugar donde residen ellos, hacer un estudio de esos lugares. Y es así que estamos captando pacientes de más de 10 años. De 10 años en adelante, tenemos estudiados 10, es decir, más de 5 de año 24, y hemos llegado a una edad más o menos de 64 años. Ya no solo estudios de contacto, sino también de nexo epidemiológico en los casos de que estén confirmados. ¿Cuáles son? Gracias a esto pudimos ver cuáles son las áreas operativas más afectadas. Entonces ustedes ven ahí que Capital presenta
el mayor pico de área afectada, pero también encontramos, gracias a esto, a saber la residencia, METAM tiene también contagio, y así las chicas acá, con el apoyo de las chicas de residencia, llegamos hasta San Antonio de los Cobres y alertamos a todo el interior como para más o menos tener monitoreado toda la provincia a través de los casos confirmados que se notifican. Y con respecto a esto, la doctora lo dijo bien claro, los menores de 6 meses son los más susceptibles, casualmente por tener un esquema de vacunación incompleto. Bueno, por otro lado, vamos a hablar un poquito de la notificación, que sé que a muchos les cuesta. La notificación, aunque un caso sospechoso, lo primero que tienen que hacer es notificar un caso. Yo le he puesto ahí un ejemplo, cómo se notifica. Esto es un paciente que lo hemos sacado una pantalla, una foto, una captura de pantalla, y ustedes ven este paciente. Ustedes lo primero que tienen que hacer, por supuesto, que es llenarle los datos, los datos filiatorios del paciente. Eso creo que lo saben hacer. Puede ir a eventos. Ya hemos dicho que el evento en el DSNBS es Coqueluche. Se pone todos estos datos, y es importante acá poner el dato que es el de registro de el día de apertura del evento, y poner qué hospitales es que carga y ponerlo como caso sospechoso. ¿Sí? Esto va a ir al laboratorio. Teóricamente el laboratorio que es el que toma la muestra tiene que hacer el cargado primero de la muestra, que va a la solapa laboratorio, y ahí hace el cargado de la muestra. Si es un lugar que no procesa muestras, ¿qué va a hacer el que cargue la muestra? Hay una solapa cuando ustedes cargan la muestra que está al final, que es un tilde verde, lo tildan y le salen estos dos, le sale el ítem derivación de muestra. Entonces ahí en derivación de muestra, ustedes tienen que poner agregar, y agregar Coqueluche, poner Coqueluche, el hospital de origen, por ejemplo, no sé, Hospital de Cerrillos, la fecha que deriva la muestra y a quién la deriva la muestra. Y ahí terminó el cargado de ustedes. El hospital de Milagro, cuando tenga la carga, por supuesto, ¿qué va a hacer? Le va a dar la devolución del resultado. Esto es, ¿para qué? Para que ustedes no solamente tengan sus resultados ahí, si lo puedan ver, sino también para que puedan seguir con el algoritmo que se está planteando. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, Gaby, antes de llegar a las conclusiones, quisiera que le expliques qué significa un no conclusivo cuando pones no conclusivo. No. Claro, a ver, bueno, eso estaba ahí en lo que es definición de caso. Bueno, yo no hice mucho hincapié en caso descartado, es decir, acá no se informa negativo. Habíamos dicho ahí claro al inicio que el diagnóstico definitivo tiene que ver con el momento de la toma de muestra y el tipo de la muestra. Acuérdense que la muestra, el moco, el aspirado, es una muestra bastante heterogénea. Nosotros hacemos una extracción de todo el material genético con calor, donde se lisa bien la muestra para liberar todo el ADN, que es el que necesitamos para hacer la PCR, y va a depender también de la calidad de la muestra, del estado inmunológico del paciente, del momento en que le tomé la muestra, de qué tiempo de tratamiento llevaba el paciente. No es lo mismo estar con una o dos tomas del antibiótico, allá llevar el esquema completo. Entonces, a pesar de que nosotros no necesitamos acá la bacteria viva, pero sí necesitamos el ADN, que cuando ya no haya bacteria, el ADN también va a disminuir. Entonces, en biología molecular, un resultado no es negativo, como negativo y que me descarta la enfermedad. Es no conclusivo. Y nos ha pasado, y lo hemos visto en el laboratorio, que muchas veces hemos recibido la segunda o tercera muestra de estos pacientes y recién en la tercera muestra observamos un resultado positivo. Eso no quiere decir que haya estado mal hecha la PCR, depende de todos estos factores que acabamos de hablar.
por eso se informa como no conclusivo. Y siempre decimos, no detectable, que acá me aclara Marcel, no detectable, pero es un diagnóstico, no es conclusivo. Por eso entonces siempre hacemos hincapié. Si el paciente, si el niño, si el bebé sigue con síntomas, por favor, se le toma una segunda o una tercera muestra si así lo requiere. Nos ha pasado hasta la tercera muestra que recibimos y recién en la tercera el resultado se positiviza. Entonces, por eso es importante, nunca informamos negativo. No se detecta, si porque también depende de la metodología, de la calidad de la muestra, del tiempo. Todos estos factores influyen en todo lo que son estas técnicas moleculares en general y a todas. Ok, bueno, entonces todo Paquito, no espera que me faltan las conclusiones. Entonces acá, como conclusión, sería necesario enfatizar la necesidad de notificar a todo caso positivo y concluirse con el objetivo de realizar las acciones de control para disminuir la transmisión y los casos positivos. Segundo, reforzar la vacunación o vacunar a los contactos, con el propósito de evitar la enfermedad en los lactantes menores de 6 meses que padecen la enfermedad de forma más severa y con altos riesgos de mortalidad. Las acciones de control y vacunación deben ser, por supuesto, que documentadas enseguida con el tiempo. Se debe insistir tanto en la vigilancia laboratorial como en la clasificación de casos. Si tienen alguna duda, nos preguntan, por favor. ¿Hay dudas, Paco? ¿Por qué lo ve ahí? Repetir lo de los resultados. Dice acá la doctora Batule, por favor, repetir lo de los resultados. ¿Será la parte de cuando es negativo o positivo? ¿A eso hará hincapié? ¿Será eso? ¿O no detectable? ¿A eso se referirá? Que en realidad es pertussis o no detectable. No tenemos. No. Ahí está, mira, ahí pone ella conclusivo o no conclusivo, no, perdón. En el caso que el resultado, es eso lo que quiere ella, en el caso que el resultado sea negativa de la PCR, es decir, lo que nosotros vemos, el resultado que no da, es decir, que no se detecta genoma de esa bacteria, el ADN, nosotros eso lo informamos como no detectable. Es decir, por todo esto que acabamos de decir, la calidad de la muestra, el momento de la toma de muestra, sobre todo la calidad de la muestra, la conservación de la muestra cuando viene de afuera y no viene bien conservada. Entonces, todo eso hace que si la PCR no detecta, porque todas estas metodologías tienen una sensibilidad y todo esto va a afectar el resultado. Entonces, en el laboratorio, nosotros esos resultados negativos se lo informan como no detectable, es decir, que no se detecta en esa muestra, en ese momento, genoma viral, genoma de esa bacteria, perdón, no se detecta ADN. Nos ha pasado, que es lo que yo les cuento, que depende de todos esos factores, entonces una segunda o tercera muestra, recién ahí resulta positivo. Si el paciente recibe un resultado negativo y continúa con síntomas, con esa tos paroxística, con catarro, con vómito, cianótico a la hora de toser, por favor, seguir tomando una segunda muestra. Siempre la muestra, la adecuada, a ver, es la muestra que recibimos, es decir, es la muestra del aspirado nasofaríngeo, es lo que necesitamos para hacer un diagnóstico mucho más certero que los hisopados. Nosotros prácticamente el 90% de nuestras muestras son hisopados nasofaríngeos. Y acá en el laboratorio, nosotros en este momento, en el Hospital del Milagro, estamos solamente trabajando para hacer diagnóstico de la secuencia de la toxina, es decir, que es específico para Bordetella pertussis. Entonces ustedes en el resultado, lo que van a ver en el resultado final, cuando nosotros carguemos en CISA, que lo informamos como Bordetella pertussis, porque usamos una secuencia que es esa secuencia de la toxina específica de pertussis. No sé si quedó ahí. Y en ese caso, cuando vayan a la clasificación del evento es caso confirmado.
En Claro, cambio, cuando sea no detectable, como dice la doctora, sigue siendo un caso sospechoso no conclusivo. sí. ¿Otra duda? Dice, para vos, Noemí, ahí hay una pregunta. Fernanda me dice, el lugar de residencia está en la ficha epidemiológica en donde se registra el domicilio. Para vos, O el Noemí, lugar de residencia. el lugar de residencia es el El domicilio. lugar de residencia, sí, está en la ficha, claro, ahí. Cuando vos estés notificar un caso ahí al principio, ahí te dice el lugar de residencia. Y después en domicilio vos tenés que entrar para fijarte si es el mismo domicilio. Y ahí lo vas cambiando si es que es otro el domicilio. Casualmente ahí, sí, ahí. Después acá, mira, hay otra pregunta, otra aclaración que hace Rosa, que dice que la vacunación cubre aproximadamente 7 años. Luego de eso cae la inmunidad, por eso es importante vigilar a adultos de más de 14 días. Sí, eso es fundamental, eso totalmente de acuerdo. Se vigila, lo que pasa es que normalmente el adulto se automedica, entonces suele llegar, no llega por sí mismo a veces al laboratorio, sino que ya llega por ahí en el periodo de convalescencia. Pero es fundamental, es decir, ¿por qué fue importante la introducción de la vacuna en la mujer embarazada? Porque eso permitió proteger a los recién nacidos en el momento del parto también, y eso fue muy importante. Pero es fundamental también la vigilancia, los adultos son los que normalmente contagian a los recién nacidos, a los niños. Después, ¿Alguna otra duda? no sé, ¿alguna otra pregunta? De todas maneras, esto va a quedar bajado. Paquito, vos lo bajás, ¿no es cierto? Después, así que ante cualquier duda, la doctora tiene, dio ahí su teléfono, o cualquier cosa nos comunicamos. Sí, no sé si alguna otra duda. De la muestra, yo creo que, es decir, esto, la toma de muestra y el envío, la mayoría lo tiene muy aceitado, porque ya lo venimos viendo con virus respiratorio, con COVID, comparten totalmente todo lo que es la toma de muestra, es decir, no hemos tenido nosotros en general problemas con la recepción de muestras, vienen con su ficha. Lo triste es que vienen con fichas incompletas. El dato de la vacuna nunca lo tenemos. Siempre queremos armar algún trabajo o algo con vacuna, y si tenemos 400 datos terminamos descartando y tenemos 100 nada más porque el dato de la vacuna no se los ponen. Eso es importante. Eso, la verdad que eso siempre es el problema con, bueno, que es un dato que es el médico, que es el que lo interroga al paciente, lo tendría que poner. Pero nosotros en general no hemos tenido problema con la recepción de las muestras. Sí hacemos hincapié que por favor carguen en CISA, porque si nosotros podemos obtener los resultados en 24 horas, es útil si cada uno los recibe. Por ahí no tenemos el contacto de todos los hospitales o de todos los lugares donde los derivan. Nosotros hacemos una información diaria al Ministerio de Salud, a Epidemiología, a Vigilancia de Redes, a Vectores, de todos los resultados en forma diaria. Pero bueno, es importante que esté cargado en CISA para que la devolución sea inmediata también. Yo creo que la mayoría ya sabe cómo cargar estos resultados. Acá Noemí les explicó claramente cómo se debe cargar, así que ahí tienen nuestros datos, cualquier cosa que necesiten, pero es fundamental, es decir, son la población más susceptible, son los recién nacidos, entonces es importante tener un resultado rápidamente. Es una urgencia en realidad. No sé por... Acá Rosita. Sí. Sí, Rosita.
Rosita hace acá una aclaración, pero ya es más bien bioquímica, Sí, que eso lo tendríamos que hablar entre nosotros, pero ella dice que ella testea con la frecuencia de inserción la 481 porque tiene 50 o 200 veces el genoma de cada bacteria, aumenta la sensibilidad. Eso es correcto, Rosita, no vamos a discutirlo porque es así. Pero en el caso de nuestro país, donde está circulando la PTX, que es la de Bordetella pertussis, o ahí me estarías diciendo que es una Bordetella SP. Es como que yo te diga tengo dengue, pero no te diga qué serotipo de dengue es, más o menos así, no sé si me entiendes. Es correcto lo que estás haciendo, pero sería un screening para decir es Bordetella o no. Lo ideal sería que a eso le sumes el gen promotor de la toxina de pertussis para que veamos si es inmunoprevenible o no. ¿Estás de acuerdo vos, Gaby, con esto? sí, sí, totalmente, sí. Eso totalmente de acuerdo. Sí, sí, nosotros ahora en este momento no lo estamos haciendo, por la cantidad de muestras que tenemos, entonces directamente ponemos todo para el gen específico. Pero en algún momento también lo hemos hecho y nos correlaciona en un 100% con la experiencia que tenemos acá, tenemos una correlación del 100% con este gen, el IS, y con el promotor de la toxina, del 100% de correlación. Gaby, Sí, A ver, Gaby. sí, sí. Sí, mira, y Noemí, una cosita importante, bueno, más allá de los que se tienen que poner de acuerdo con los primers y que eso, digamos, es un tema netamente del laboratorio. Sí. Recordar que en el nuevo manual de normas, Coqueluche está, como bien lo decía Noemí, como un evento de notificación obligatoria en forma inmediata. Y recordar a todos los vigilantes epidemiológicos que se encuentran unidos en esta reunión que las intervenciones comienzan en el mismo momento que se carga la sospecha. Y es muy importante lo que recalcaba Gaby con respecto a la vacunación, y el vigilante tiene acceso a la solapa de epidemiología y allí se despliega todo lo que es el antecedente de vacunación de cada persona. Entonces ahí se podría verificar si está o no cargado todo lo que se refiere a Nomivac y a la vacunación. Sabemos que no siempre el niño está vacunado y muchas veces no está cargado. Entonces también sería bueno que a nivel local se verificara ese dato, porque puede aparecer en la ficha epidemiológica que figure la vacunación, pero en el CISA y en Nomivac no esté cargada esa vacuna. Entonces habría que hablar con los efectores locales para que realmente se vea por qué no está cargado ese dato, porque es de suma importancia a la hora de tomar decisiones y para que sepan los resultados en el caso de que sean negativos o no. Entonces hay una tarea que es netamente del vigilante epidemiológico y que está circunscrita a la solapa de epidemiología que debe ser completado en este tipo de evento. Entonces, todos los casos positivos o sospechosos tienen que completarse con el estudio de contacto, con los bloqueos con vacunación cuando así lo requieren, el bloqueo con la quimioprofilaxis en el caso de que se tenga que dar. Entonces, revisen el manual de normas del 2022, donde nuevamente se pone la intervención ante la sospecha clínica. Entonces, ahí nosotros reforzamos lo que se estaba diciendo, que es un evento de notificación obligatoria, sí o sí tiene que estar nominalizado y sí o sí tiene que estar el resultado positivo o negativo. Y recuerden también que hay algunos casos que se pueden confirmar por clínica y epidemiología, independiente de que la primera PCR pueda ser negativa, que es lo que nos explicaba Gaby, que se necesita por una segunda o una tercera. Así que eso nada más quería reforzar, Gaby, para el vigilante, que revisen la última solapa y que verifiquen el estatus de vacunación, y si es necesario que se comuniquen con el servicio de salud en donde tiene la residencia el niño, para saber por qué no está cargada una vacuna si es que hubiera estado vacunado la madre o quien fuera. Nada más que eso. Bueno, te paso, Noemí. bueno,
yo creo que no hay más preguntas, ya son Paco las 1:30, pero hemos cargado demasiado. Bueno, yo agradecerles a todos la presencia, la verdad que mucha gente, y eso es lo que nos gusta, porque la verdad que así aprendemos todo. Seguramente después le habrá quedado alguna duda, no consulten, no tengan consulten no hay problema. Y bueno, estamos a disponibilidad de ustedes. Muchas gracias por la atención y por estar con nosotros en esto también. Va con usted vos. Gracias, Gaby. No, gracias. Gracias a la gente del Milagro. Y bueno, estamos en contacto. Bueno, Lo único avisarles es que les mandamos, luego que terminemos la reunión, les mandamos el link de la grabación y bueno, a través de cada uno de los programas ya se distribuyen a todos los usuarios. Y antes de que se vayan, por favor, tienen que colocar el nombre, recuerda siempre el nombre y la procedencia del hospital del que están conectados, porque eso es algo que nos piden del Telesalud para que quede registrado en el Webex. Así que antes que se desconecten, por favor, agreguen su nombre y el hospital o servicio de salud al cual pertenecen. Nada más es para el registro interno. Así que bueno, gracias por participar y el martes que viene tenemos Chaga agudo congénito, así es, ¿no? Gaby, Noemí. no Sí, sabíamos. vamos a hablar, vamos a hacer. Sí, No bueno, es estamos que yo ya Gaby, te voy a hacer enterar después de esta para que no te asustes. Ya vamos a preparar los Chagas agudo congénito para el otro martes. Dale. Bueno, bueno, gracias a todos los por participar. a ustedes, Seguimos a en todos. contacto. Gracias. ¿Ah? Bien, recuerden anotar. Listo. Gracias, chicas.